A raíz de lo que sucedió con Chano durante esta semana se abrió el debate respecto a las personas que sufren por las adicciones, la contención que reciben y cómo, de qué manera se les puede dar una mano para sobrellevar situaciones que en muchos casos son hasta crónicas, como era, por ejemplo, el cantante de Tan Biónica, que tuvo gran repercusión a nivel nacional y mediática. Pero para hablar específicamente del tema, de cómo se está trabajando en las adicciones y en la salud mental, desde la experiencia en este caso de una asociación civil, la Asociación Civil Abra, estamos en contacto con Osvaldo Chiarlo, que además de ser el director, es licenciado en psicología. ¿Cómo te va, Osvaldo? Gracias por atendernos. Hola Gisela, buen día. Buen día. Bueno, me imagino que han sido motivo de consulta durante esta semana en varias oportunidades, porque quedó el debate abierto, ¿no? No sé si a ustedes les sirve o no que sea de esta manera tan mediática y sobre un solo caso, pero ayuda a reflexionar sobre el tema de las adicciones en este momento. Sí, lamentablemente no la situación. No obstante, yo tengo un posicionamiento filosófico que ante determinadas situaciones traumáticas o de muchos sufrimientos, siempre suelo preguntarme el para qué pasa. Y bueno, claramente el para qué, tanto lo de la situación de Maradona, que nos pone en relieve sobre cómo es el trabajo interdisciplinario, la situación de Chano nos pone un poco en relieve sobre qué hacer ante aquella realidad donde la enfermedad avanza tanto, donde uno tiene que tomar determinadas decisiones, que muchas veces las decisiones es tomar la decisión por sobre la persona. En este caso sería el paciente identificado, como se dice técnicamente. ¿Y en eso cuánto pesa la familia o el contexto, el entorno de la persona? Sí, en realidad no solamente es la familia, que es fundamental. Generalmente lo que suele darse como síntoma de la enfermedad es un síndrome depositario, es decir, donde muchas veces la familia intenta depositar responsabilidad hacia afuera, muchas veces son en los equipos interdisciplinarios. Entonces la responsabilidad es muy co-construida entre lo que es la familia, el paciente identificado y los equipos de salud. Muchas veces el paciente identificado llega un momento que el síntoma de la enfermedad es no tener percepción de riesgo, y justamente el inciso K del artículo 7 de la Ley de Salud Mental hace referencia a que la persona puede elegir qué tipo de dispositivos o qué tipo de atención puede ella transitar. No obstante, hay veces que es tanto el avance de la enfermedad donde ese inciso K se pone en crisis, y es donde un equipo interdisciplinario en conjunto con la familia es donde tiene que tomar la decisión por la persona, justamente porque el síntoma de la enfermedad es que la persona no es consciente o no es libre de poder elegir qué dispositivos transitar o qué tipo de atención recibir. Claro, y respecto a esta nueva ley de salud mental, ¿ha permitido o permite mejorar este abordaje integral que es necesario con una persona, un paciente identificado? Sí, la ley de salud mental, lo que uno ha escuchado, si bien uno lo viene escuchando ya, lo que ha escuchado en esta semana, inclusive he visto videos de colegas que realmente son con muchísima falta de profesionalidad y muchísima falta de sensibilidad humana. La ley de salud mental es un cambio de paradigma claro que tiene que ver con el avance de los derechos de las personas y el avance de los derechos humanos. Entonces, básicamente la ley de salud mental lo que hace es poner el foco en los derechos de los pacientes de salud mental, porque claramente en el siglo XX los pacientes de salud mental no tenían derecho o los derechos eran automáticamente no tenidos en cuenta. Yo no voy a desarrollar mucho más que esto. Lo que sí quiero mencionar es que en salud mental es increíble la falta de especificidad y de conocimiento que se tiene, y que claramente se ve que está dentro de nuestra cultura argentina hablar, pero el hablar no significa que uno sepa, sino hay que ver el contenido de las palabras para poder discernir si la persona que está hablando tanto está hablando con contenido y con cientificidad, o por lo menos con conocimiento. ¿Por qué digo esto? Se dice que la ley de salud mental
no se puede internar o que no nos da maniobra a los equipos interdisciplinarios. En realidad, el capítulo 7 de la Ley de Salud Mental, artículo 21, si se estudia y se lee, cualquier equipo interdisciplinario puede internar involuntariamente a una persona y durante 10 horas se tiene que informar a un juez sobre una internación involuntaria que se hizo, porque se estuvo de una manera u otra sacando los derechos a una persona y hay otras personas, en este caso capacitadas, junto con familiares que eligieron por esa persona. Entonces es una cuestión, yo lo veo como hasta obvio, lógica, que se tome 10 horas para poder informar a un juez. Y el juez después tiene para poder informar si esa internación va a continuar 2 días. Entonces, cuando se dice que no se puede internar, es porque se está desconociendo. Ahora, si después no haya una articulación de los sistemas, llámese sistema de salud, sistema de emergencia, sistema de seguridad, para llevar a cabo este tipo de intervención terapéutica como para poder evitar un mal mayor, ese es otro análisis. Pero que se diga que la ley de salud mental no se puede internar, claramente se está hablando de un desconocimiento. Eso, o sea, las herramientas están, evidentemente, todavía a lo mejor en algunos engranajes no se termina de aplicar como corresponde o no se entiende cómo se debe aplicar, pero en base a la experiencia de la asociación civil de la cual sos director, en base, digamos, al trabajo que vienen realizando, ¿por dónde abordar el tema de las adicciones en casa, ¿no? ¿Qué otras herramientas nos das a nosotros en lo cotidiano para justamente prevenir, por un lado, pero también saber cuándo llegar a tiempo ante una persona adicta? Sí, principalmente para las familias es, en primer medida, que puedan hacer el ejercicio de reflexionar, de aceptar de que nosotros vivimos en una cultura de consumo. Al vivir en una cultura de consumo, nadie está exento de padecer el problema del consumo. Entonces, aceptarlo es un modo de poder estar más consciente a la hora del segundo punto, que es empezar a reflexionar a ver cómo yo me relaciono con los objetos, ¿no? O sea, qué tipo de relación yo tengo con el objeto alcohol, qué tipo de relación tengo con el objeto internet, qué tipo de relación tengo con el objeto marihuana. Es decir, tomarnos el tiempo como para poder detenernos. Yo no estoy diciendo que nos pongamos a meditar sobre... Estoy diciendo nada más que nos detengamos 5 segundos a decir, bueno, a ver, esta relación que yo tengo con el alcohol, ¿se ha ido incrementando en el último mes, en los últimos 6 meses, en la pandemia? ¿Para qué lo hago? Fíjate que me hice 2 preguntas en 5 segundos. Y a partir de la conclusión que me saco de eso, darnos cuenta, que sería el tercer punto, ¿no? o la tercera herramienta, que esto es un problema de salud mental, esto no es un problema de moral, o que soy una persona mala o una persona buena, sino que tiene que ver con un problema de salud mental. Y en ese sentido, en esas 2 preguntas que me hice en 5 segundos para poder llevar a una reflexión, lo que uno puede hacer es consultar. Así como cuando nos duele la panza, lo que hacemos es, nos duele, aguantamos, que dice, che, bueno, esto, y vas a una guardia o vas a tu médico de cabecera a consultar qué es lo que te está pasando. Lo mismo tiene que pasar con el tema del consumo. Es decir, bajar esa vergüenza y consultar, hacer un diagnóstico presuntivo. Bueno, a ver, quiero ver dónde estoy parado. Esas son como algunas herramientas, o por lo menos 3, que al menos lo que hace es poder empezar a encender la alarma y de empezar a evaluar a ver cómo está el vínculo con ese objeto. Porque ahí donde muchas veces nosotros dejamos pasar y claramente en determinados casos esta problemática es crónica. Yo cierro con esto, ¿no? He escuchado personas decir, no, bueno, de esta se sale. Sí, por supuesto que se sale. Ahora hay otra realidad. Esto es un cáncer social. Y como un cáncer social, si yo tengo que hacer una correlación, hay en determinados cánceres biológicos donde no se sale y donde uno lo que tiene que hacer es acompañar la calidad de vida de esa persona. Y eso sucede en los consumos problemáticos y en las adicciones. Entonces, para que no se llegue al avance y a la evolución y a la metástasis de este cáncer social, lo que uno tiene que hacer es un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
De eso sí, me interesaría que la ciudadanía y las familias puedan empezar a tomar conciencia, hasta que el Estado lo haga por nosotros. Clarísimo. Chavo Capelletti, que está en su casa, te cuento, Osvaldo, también te quiere hacer una consulta. Sí, una consulta que tiene que ver con la conducta del individuo. En realidad te quería preguntar, Osvaldo, ¿cuál es el grado de importancia de esa conducta que tiene el individuo para permitirle al entorno que pueda detectar el problema? Porque un profesional lo hace con suma facilidad porque está preparado para eso, pero por allí la dificultad está justamente en el entorno mismo. Hola, Chavo, buen día. Buen día. Sí, acá también hay un mito. Primero, el tema de las conductas, es como que yo puedo dar una lista desde el punto de vista cuando empieza a haber cambios actitudinales, como bien lo mencionaba, en los distintos escenarios. Entonces, si es una persona deportista, comienza a bajar su rendimiento deportivo, comienza a perder la motivación a la hora de poder entrenar. Si estamos hablando en el escenario laboral, generalmente, o cuando empieza a activarse la enfermedad y a ir evolucionando, generalmente los días viernes o lunes son días o de falta en el escenario laboral o que ya hay una pérdida de la calidad laboral productiva, se empieza a ausentar de escenarios familiares. Entonces, no sé, si dentro del escenario familiar de ocio de la familia los domingos hay asado, se sale a cenar, la persona comienza a perder la motivación y no a asistir, y si asiste es como que si fuera que no está ahí. Comienza a haber como un incremento de la irritabilidad, de la ansiedad, del insomnio, cierto aislamiento. No es una lista. El tema es después, como bien decís vos, si hay que diferenciar si esto se debe a causa por un consumo o se debe en realidad a una causa por una crisis que vamos transitando los seres humanos generalmente cada 7 años, cada 10 años, ¿no? Por el ciclo evolutivo, vital. Lo que sí me parece fundamental tu pregunta es que hay un mito. Claro, si la persona no tiene voluntad, no se puede hacer nada. En realidad, justamente, el no tener voluntad, que técnicamente sería no tener conciencia de la enfermedad, no tener percepción de riesgo, que es lo que yo mencionaba con anterioridad, es un síntoma de la enfermedad. Entonces, muchas veces, cuando la enfermedad avanza, este síntoma se empieza a sostener cada vez más. Entonces, en realidad, la ciencia y la formación en los consumos problemáticos y adicciones ha avanzado, donde uno tiene que empezar a intervenir en la familia o en el contexto de la persona. Por eso es fundamental entender y comprender. Yo les puedo hacer este breve cierre a esta pregunta, Chavo. Yo hice un pequeño estudio que lo voy a presentar ahora en el Congreso de Salud Mental en octubre, con 12 casos. De esos 12 casos que yo tomé en los últimos 8 meses, de esos 12 casos, nunca vino el paciente identificado. Venía la familia del paciente identificado y yo operaba con la familia. Luego, entre el mes y los 3 meses, vino el paciente identificado. Quiero decir con esto que yo operé, intervine en lo familiar para que desde la familia, con asertividad, con contención, con comprensión, haga que el paciente identificado venga a la consulta. Osvaldo, la verdad que te agradecemos muchísimo, una linda charla hemos tenido y ojalá que haya ayudado a los otros, que es lo que siempre intentamos, informar y ayudar a tener herramientas para, en este caso, una situación tan especial. Te agradezco mucho, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio, porque lo que están haciendo ustedes también es prevención. Así que se agradece y se valora. Gracias a vos, Osvaldo Cherlo, entonces director de la Asociación Civil Abra. La verdad que es muy interesante lo que hemos charlado con él.